Hola chicos, buenos días. Bueno, nos vemos por segunda vez esta semana. Sé que hay un seminario también que está bastante interesante, pero bueno, a estas alturas nos van a ir coincidiendo ciertas charlas de varios cursos, que sé que estáis muchos en dos o tres cursos, porque bueno, hay que dar un número de clases, que son 12 clases online, y bueno, pues hay que un poco y el tiempo ya va premiando, va quedando menos, y entonces pues hay que ir condensándolas, ¿vale? Bien. Nosotros hoy vamos a dar la clase número 6, la clase online número 6, que es la segunda parte del tema 3, de la unidad 3, ¿vale? Empezamos la semana pasada, pues un poco con todo el tema de eh, la coherencia visual y la coherencia en el texto y todo, ¿vale? Y hoy vamos a entrar, pues quizá en una de las sesiones más prácticas, más útiles y más actuales de todo el curso, ¿vale? Va a ser un poco la idea de eh, ver la producción y edición de contenido, es decir, utilizar el smartphone, pues como si fuera un estudio, ¿vale? Aquí lo tenéis. Bien, lo que quiero es que desde el primer minuto entendáis una idea fundamental aquí, ¿vale? Y es que am, producir contenido profesional, y sobre todo para el turismo, ya no depende exclusivamente de tener una cámara cara o un equipo grande o una infraestructura compleja, ¿vale? En este caso ya va a depender sobre todo de saber mirar, ¿vale? De saber elegir el momento adecuado, de saber componer y sobre todo de saber contar una historia visual que tenga intención. ¿Vale? Entonces, en esta clase, pues vamos a trabajar justo eso. ¿Eh? No vamos a limitarnos a aprender cómo hacer fotos bonitas o cómo grabar vídeos que se vean bien, sino que vamos a aprender cómo construir contenido que transmita valor, que transmita deseo, experiencia y que transmita credibilidad. ¿Vale? Que es un poco lo que vimos la semana pasada, el contar y el transmitir, pues, una experiencia, un deseo, ¿no? El vernos allí, en esa habitación, el vernos en ese restaurante, ¿vale? Y todo esto porque en turismo una imagen no enseña solo un sitio, una imagen sugiere, pues, una vivencia, ¿vale? Un vídeo ya no muestra únicamente una habitación o una terraza o un plato. Un vídeo ya puede activar la imaginación, puede activar la expectativa, la confianza y sobre todo las ganas de reservas, ¿vale? Por eso hoy día el smartphone lo vamos a tratar como lo que realmente puede llegar a ser, un estudio portátil, un dispositivo pequeño, sí, pero muy potente si se domina con criterio, ¿vale? Fijaros que con el móvil podemos hacer capturas, podemos editar, podemos revisar, podemos ajustar el color y podemos publicar, ¿vale? Pues lo importante no es solo la herramienta, lo importante es la lógica profesional con la que la vamos a usar, ¿vale? Entonces, el objetivo general de la sesión, pues es que podáis dominar la captura técnica, la narrativa audiovisual, suficiente para producir contenido turístico de forma autónoma y con calidad, ojo, con calidad profesional. Y dentro de este objetivo general vamos a trabajar pues cinco grandes ejes, ¿de acuerdo? Que va a ser la luz, que va a ser la composición, va a ser la especialización por tipo de contenido, va a ser la narrativa vertical y la edición móvil, ¿vale? Además, pues vamos a añadir una dimensión que me parece imprescindible, me parece muy importante, es decir, el uso del contenido generado por usuarios, lo que llamamos, como habréis visto en el contenido, se llama UGC, ¿vale? Son las siglas en inglés de precisamente esto, del uso del contenido generado por usuarios, ¿vale? Pero desde una perspectiva útil, desde una perspectiva ética y una perspectiva legal, sobre todo, ¿vale? Porque en la comunicación turística actual no basta con crear bien, ¿vale? También tenemos que aprender a reutilizar bien, ¿vale? Acreditar bien y, sobre todo, pedir permiso cuando corresponda, ¿vale? Cuando vayamos a usar algo que no es nuestro. Luego lo veremos.
Entonces, sí que os pido que escuchéis esta clase pues, con dos sombreros puestos al mismo tiempo, ¿vale? Por un lado, el sombrero de creador, ¿eh? Es decir, qué plano haría, cómo colocaría la luz, cómo evitaría esto. Y por otro lado, el sombrero del estratega turístico, ¿vale? Es decir, qué sensación queremos vender como marca, qué experiencia queremos prometer, ver qué contenido genera más confianza, ¿vale? Y qué formato funciona mejor para captar la atención o provocar una acción, ¿vale? Entonces, si conseguimos combinar esas dos miradas, ¿vale? La técnica y la estratégica, pues lo que tendremos al final no solo será contenido visualmente correcto, tendremos contenido que cumple una función real dentro de una marca turística. Tenemos una bomba, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a dividirlo en varios bloques. En el bloque uno vamos a hablar precisamente, pues eso, del smartphone como estudio. ¿Eh? Vamos a empezar por una afirmación que quiero que recordéis todo el tiempo. Y es que el smartphone no es una solución de emergencia ni una versión recortada de un estudio. ¿De acuerdo? Es una herramienta con lenguaje propio. Tiene limitaciones, por supuesto, pero también tiene ventajas decisivas. Sobre todo, fijaros, la rapidez, discreción, la movilidad, la integración con plataformas y la adaptación natural al formato vertical que hoy día es quien domina el consumo digital. ¿De acuerdo? Bien. De hecho, bueno, si lo pensamos desde una perspectiva estratégica, pues el smartphone no compite con una cámara profesional. ¿Vale? El smartphone juega en otra liga, ¿de acuerdo? Mientras una producción tradicional busca perfección técnica en entornos controlados, el smartphone va a destacar en contextos reales, contextos espontáneos y en contextos dinámicos. ¿Sí? Y aquí en turismo esto es clave, ya lo sabéis, porque el turismo no se consume en estudios, se consume en experiencias vividas, en momentos auténticos, en lugares que cambian constantemente. Entonces, cuando decimos la idea de el smartphone como estudio, estamos diciendo que con un único dispositivo podemos controlar una cadena completa de producción. Empezando por la planificación, seguimos por la captura, la preselección, la edición, podemos corregir el color y finalmente podemos publicar. ¿Vale? Entonces, esto encaja especialmente bien en turismo, donde muchas veces hace falta producir de manera ágil, ¿vale? En el mismo lugar, con poca infraestructura y con capacidad de reacción inmediata. ¿Sí? Pero aún hay una cosita más importante, y es que el smartphone no solo nos va a permitir producir rápido, sino también pensar rápido. ¿De acuerdo? Es una herramienta que va a favorecer la experimentación, que va a favorecer el aprendizaje continuo y la iteración. ¿Eh? Entonces, puedes grabar, puedes revisar, puedes corregir y volver a intentar en cuestión de minutos. Por tanto, esto cambia completamente la forma de aprender a crear contenido. Ahora bien, que el dispositivo, que el smartphone, nos permita hacer casi todo, no quiere decir que el resultado sea automáticamente profesional. ¿Vale? Independientemente de las características técnicas del smartphone o de, ¿vale? La marca. Bien. Aquí tenemos que ver la diferencia entre contenido casual, ¿sí? Y contenido de marca. Y esa diferencia va a estar en 5 variables. ¿De acuerdo? Va a estar en la luz,
Va a estar en la estabilidad, en el encuadre, en el sonido y en la edición. ¿Vale? Quiero ir deteniéndome un poquito en cada una, ¿vale? No solo para definirlas, sino para que entendáis cómo afectan directamente a la percepción del usuario. ¿Vale? Bien. Hemos dicho que la primera variable es la luz. ¿Vale? La cámara del móvil puede resolver mucho, ojo, pero ninguna cámara compensa del todo una mala luz. ¿Vale? Si la iluminación es dura, ya veremos luego, es plana o es contradictoria, el resultado se resiente. ¿Vale? En turismo, esto es especialmente evidente. Un mismo lugar puede parecer atractivo o completamente irrelevante dependiendo de cómo esté iluminado. ¿Sí? Por tanto, no es lo mismo grabar una terraza a pleno sol del mediodía, donde va a haber sombras, perdemos la voluminosidad, se nos van a hacer sombras en los ojos, en la nariz, ¿de acuerdo? Que no es lo mismo eso, ¿vale? Que durante la hora dorada, ¿de acuerdo? Es- la luz no solo va a iluminar, ¿vale? La luz lo que va a hacer es ayudarnos a construir una atmósfera, va a definir volúmenes y va a transmitir sensaciones, ¿de acuerdo? Bien, eso con respecto a la luz. Hemos dicho que la segunda variable era la estabilidad, ¿sí? Entonces, no hace falta un gimbal en todos los casos, pero hombre, sí hace falta una mano consciente y un movimiento controlado, ¿vale? La estabilidad no significa inmovilidad, significa intención. Por tanto, un movimiento suave puede guiar la mirada del espectador. Y todo esto mientras que un movimiento brusco generaría rechazo, ¿de acuerdo? Entonces, en vídeo vertical, donde el consumo es rápido, cualquier vibración innecesaria se percibe mucho más. ¿Vale? Bien. Hemos revisado la luz, hemos revisado la estabilidad. Vamos a hablar sobre el encuadre. Súper importante también, ¿de acuerdo? Porque un plano no es solamente lo que muestra, sino lo que decidimos excluir de nuestro plano. ¿Eh? Aquí es donde empieza realmente el lenguaje visual, que entra en pantalla, que se queda fuera, desde qué altura grabamos, qué queremos que ocupe el centro. Fijaros que en turismo un buen encuadre pues puede transformar un espacio cotidiano en una experiencia deseable. Y esto no depende del lugar, sino de la mirada. ¿Sí? El ángulo de inclinación, si hacemos una foto de arriba, con cierta inclinación, un macro, en fin, hay muchísima, muchísima variedad. ¿De acuerdo? Bien. Cuarta variable, el sonido. En vídeo vertical, un audio deficiente puede hundir pues, una pieza que visualmente estaba bueno. Muchas veces se subestima el sonido, cuidado, pero el sonido es precisamente lo que va a dar credibilidad al vídeo. ¿Mm? Un viento mal gestionado, un ruido de fondo o una voz poco clara, pues van a poder romper esa experiencia. Y en redes, donde el usuario decide en segundos si se queda o no, esto es determinante. Ya lo visteis en la clase anterior, que en 3 segundos teníamos que ser capaces de contestar a una serie de preguntas que nuestro cerebro se hace y decide si continuar viéndolo o no. ¿De acuerdo? Por tanto, esto es una parte muy importante. Y por último, la edición. Fijaros que editar no es decorar. Editar es seleccionar, es ordenar, es dar un ritmo y es limpiar. ¿De acuerdo? Fijaros que aquí, en la edición, es donde se va a construir la narrativa final. ¿Vale? Una buena edición no añade cosas innecesarias, sino que elimina pues, todo lo que aporta. En este punto, es donde un contenido pasa de ser correcto a ser realmente efectivo. ¿De acuerdo? Bien. Eh, Aquí quiero desmontar una creencia, que además es muy habitual. Pensar que crear contenido es ir grabando cosas que parecen bonitas y luego unirlas, no, esto no es así, ¿vale? Porque eso es acumular clips.
no construir una pieza. Lo profesional es decidir antes de grabar, es decir, planificar, es saber qué historia se quiere contar, qué planos hacen falta, qué emoción se busca y además qué formato final tendrá esa pieza. ¿De acuerdo? Porque si de hecho no hay una intención previa, lo que ocurre es que se depende del azar. Y eso es lo peor que nos puede pasar. Y el azar, en comunicación de marca, pues no es una estrategia. Nos puede funcionar una vez, ¿vale? Pero no es replicable ni escalable. Por eso, antes de cualquier producción turística con móvil, conviene que nos respondamos a una serie de preguntas. ¿De acuerdo? Vale. Bien. ¿Qué 5 preguntas debemos respondernos? Pues está todo muy relacionado entre sí. Es decir, la primera pregunta que debemos responder es, al final, ¿qué experiencia quiero vender? Eh, que no es tanto el lugar, sino lo que se siente al estar allí. ¿De acuerdo? Otra pregunta que nos deberíamos responder es qué emoción quiero activar. Si quiero activar pues una relación, una aventura, una exclusividad, un descubrimiento. ¿Vale? Tercera pregunta. ¿Qué elemento visual es el protagonista? Si es una vista, si es una actividad, si es una textura, si es una persona. ¿De acuerdo? Cuarta pregunta. ¿Qué secuencia mínima de planos necesito? Es decir, necesito un inicio que atraiga, que muestre el desarrollo y un cierre que invite. ¿Vale? Eso es la cuarta pregunta. Y en quinto lugar, ¿en qué formato se va a consumir esa foto? Si es una foto, si es un carrusel, si es un reel, un TikTok, un story. ¿Vale? Quiero que os lo grabéis a fuego, porque estas preguntas no son un trámite. ¿Vale? Van a ser el guión eh, estratégico, muy estratégico de esta pieza que queremos hacer. Y cuanto más claras estén antes de grabar, más eficiente será todo el proceso después. Y más se nos permitirá crear plantillas, ¿vale? Con una coherencia para ahorrarnos tiempo y que la gente empiece a reconocer nuestra marca, nuestro logo, ¿de acuerdo? Tanto, esto es súper importante. Pensad lo siguiente, un creador amateur pues sale a grabar cosas, ¿no? Sin embargo, un creador profesional sale a capturar decisiones ya pensadas. Y en ese cambio de enfoque, de reaccionar, de planificar, es donde empieza realmente el trabajo de mercado. ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Una pregunta? Bueno, pues esto sería un poco el primer bloque, ¿no? En realidad lo que venimos diciendo con esta parte es que es necesario planificarse, ¿de acuerdo? Planificar, planificar y planificar. Que no quede nada al azar, ¿de acuerdo? Bien, pues pasamos a la siguiente parte de la que os quiero hablar, que es precisamente esta fotografía turística, ¿no? Es decir, eh, vamos a entrar ahora en la base visual sobre la que se construye todo lo demás. ¿De acuerdo? Es esa fotografía turística. Y quiero dejaros una cosa muy clara. Fotografiar turismo no es registrar un lugar, ¿de acuerdo? Es hacerlo deseable. La misión no es que se vea, sino que la misión es que se quiera vivir, ¿de acuerdo? Pues esa diferencia debe cambiar por completo la manera de disparar la cámara, en la que hacemos la foto, ¿sí? Veréis, cuando un usuario ve una imagen turística en redes, no está evaluando técnicamente la foto, ni muchísimo menos. Está proyectándose dentro de ella, ¿vale? Está pensando, quiero estar ahí. Por eso cada decisión, lo que hemos visto antes, la luz, el encuadre, el momento,
la presencia o ausencia de personas, va a influir directamente en esa capacidad de generar deseo. Y aquí es donde aparece una clave importante. En fotografía turística hemos dicho que no vendemos espacios, ¿vale? Lo que vamos a vender son experiencias. Es decir, una habitación de hotel no es una cama y una ventana, ¿vale? Una habitación de hotel puede comunicarnos descanso, desconexión, cuidado. Una calle no es solo arquitectura, es ambiente, es cultura, es ritmo. Y la fotografía tiene que traducir todo eso en una sola imagen. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo vamos a gestionar esta luz en esta nuestra Andalucía? Fijaros que aquí tenemos un recurso que en pocas partes de España y me atrevería a decir de Europa hay, ¿vale? Que es la luz. En Andalucía la luz es un recurso extraordinario, pero al mismo tiempo se convierte en un desafío técnico. Tenemos una luminosidad muy fotogénica y un color de ambiente precioso en muchos momentos del día, pero también un sol muy duro en franjas amplias, especialmente a mediodía. ¿De acuerdo? Esa luz cenital, ¿vale? Que cae perpendicular en la superficie, en tierra de las cosas, va a producir contrastes muy fuertes. ¿De acuerdo? Va a producir sombras poco favorecedoras y zonas quemadas con facilidad. ¿De acuerdo? Pero además hay un matiz interesante, y es que la intensidad de la luz en el sur no solo afecta a la exposición, sino también al color. ¿De acuerdo? Los blancos pueden reventar, los cielos pueden perder detalle y las texturas pueden volverse planas si no se controla bien el momento de la captura. ¿Vale? Por eso aquí va a ser tan importante este concepto, el concepto de la hora dorada. Es decir, es ese momento cercano al amanecer o al atardecer, ¿de acuerdo? En el que la luz es más suave, es más cálida y es más envolvente. ¿De acuerdo? Hay muchas guías especializadas en este sentido y todas explican precisamente que esta franja va a mejorar el volumen, va a mejorar la textura y va a mejorar la atmósfera visual en comparación con la dureza del sol tan alto. ¿De acuerdo? Es decir, cuando trabajamos contenido turístico, de exterior sobre todo, claro, pues la hora dorada nos va a aportar una ventaja competitiva inmediata. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque las fachadas patrimoniales ganan relieve, la piel se va a ver mejor, el cielo resulta más atractivo y el entorno va a adquirir una dimensión emocional más intensa. ¿Sí? Por ejemplo, uh, una terraza en Sevilla a las 2 de la tarde puede parecer vacía y dura. ¿Vale? Esa misma terraza a las 8:30 con luz cálida, con sombras largas y algo de actividad, se transforma en una escena inspiracional. ¿Vale? No ha cambiado el lugar, ha cambiado la luz y con ella la percepción. ¿Vale? Esto que os cuento funciona especialmente bien, pues por ejemplo, para terrazas y restauración, para hoteles y alojamientos boutique, para calles históricas, para playas y entornos visuales, escenas tipo lifestyle con personas. En cambio, el mediodía genera con frecuencia mmm, sombras verticales bajo ojos, nariz y barbilla, lo que suele conocerse de forma coloquial como ojos de panda, de oso panda, ¿vale? Entonces, en este sentido, la luz dura puede volver poco amable cualquier retrato, ¿eh? Y hacer que una escena atractiva parezca plana o agresiva. Ahora bien, esto no significa que el mediodía sea inútil, ni mucho menos. Significa que debemos cambiar de estrategia, ¿vale? Aquí es donde empieza a notarse pues ya más el criterio profesional, ¿sí?
Si decidimos grabar a esa hora, ¿m? Eh, vamos a tener que buscar una serie de circunstancias. Primero, aquí os lo tengo reflejado como la solución, ¿vale? Para grabar a mediodía. Debemos buscar zonas de sombra abierta, ¿de acuerdo? No sombra cerrada, sino zonas donde entra luz rebotada, ¿vale? Lo que incida directamente. Convendrá entonces interiores junto a ventanas. Esos patios andaluces que funcionan como difusores naturales, ¿de acuerdo? Vamos a intentar buscar soportales o porches o calles más estrechas. Buscaremos también elementos que generen sombra interesante. Una celosía, una planta, un toldo, ¿de acuerdo? Fijaros que en entornos urbanos andaluces, pues este recurso es especialmente útil gracias a la arquitectura. De hecho, muchos de estos espacios ya están diseñados históricamente para suavizar la luz. ¿De acuerdo? Un segundito. Tengo un compi aquí que no puede. Va. Bien, os decía que muchos de estos espacios en Andalucía ya están diseñados históricamente para suavizar esa luz. ¿De acuerdo? Bien. Eh, eh, una forma profesional de trabajar la luz consiste en planificar la captación por momentos del día, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el amanecer, pues vamos a poder obtener exteriores limpios, calles más vacías, vistas amplias y escenas serenas, ¿vale? Esto es ideal para mostrar, pues, por ejemplo, un destino exclusivo o tranquilo. Ah, en la mañana, pero en la zona más suave, en la parte más suave de la mañana, vamos a poder trabajar con interiores luminosos, terrazas y recursos sin exceso de contrastes. ¿De acuerdo? Eso va a ser un buen momento para pues, una gastronomía ligera, ¿vale? O espacio más amplio. Bien. A mediodía. A mediodía vamos a poder trabajar más los detalles, los interiores, la gastronomía en sombra, ¿vale? Y vamos a poder trabajar también entornos, pero más controlados. Aquí funciona muy bien el plano en este tipo en estos horarios, ¿vale? Y luego ya en la tarde y en el atardecer, pues van a ser más propios para el lifestyle, para hoteles, para el exterior patrimonial, ¿vale? Para paseos o para mostrar un ambiente. Es, digamos, el momento más emocionante. Y por último, pues la noche azul. Bueno, pues esto va a ser el momento óptimo para mostrar restauración, para mostrar una iluminación cálida, ¿vale? Una atmósfera premium y una experiencia. Esto va a ser ideal para transmitir valor y sofisticación, ¿vale? Entonces, veis cómo dentro del día, pues podemos tener 5 momentos apropiados cada uno para mostrar una sensación o un contenido diferente. Entonces, lo profesional aquí, bueno, ahora vemos esto. Lo profesional aquí no es luchar contra la... ¿eh? Lo profesional es diseñar la grabación de acuerdo con la luz. ¿De acuerdo? Fijaros. Hay una regla muy importante que es la regla de los tercios, ¿vale? Que es dividir el encuadre en 9 partes. Con el móvil o con una cámara se puede hacer. Y para ganar ese equilibrio dinámico que queremos, vamos a centrar la imagen de interés justo pues, en la cuadrícula del medio, ¿vale? En los puntos de intersección. ¿De acuerdo? Bien. Por tanto, a la hora de hacer una composición, pues debemos tener un checklist mental, ¿vale?
pues para de alguna manera intentar hacer correctamente nuestras fotos o nuestros vídeos. ¿De acuerdo? Pues, fijaros que si la luz aquí es nuestra materia prima, ¿sí?, la composición va a ser la estructura. Una imagen puede estar bien expuesta y, sin embargo, resultar mediocre si el encuadre no guía bien la mirada. ¿Vale? En cambio, una composición sólida, pues eleva mucho la percepción de calidad. Por tanto, aquí hay otro cambio de mentalidad importante que tenemos que hacer, y es que componer no es colocar cosas bonitas dentro del encuadre, es decir, cómo va a mirar el espectador. El primer principio es la regla de los tercios, ¿de acuerdo? Pues lo acabo de contar. Esta regla lo que hace es que divide el encuadre en 9 partes iguales y propone usar las intersecciones resultantes como zonas de interés visual. ¿Vale? Vais a ver que diversas guías de fotografía señalan que esta organización suele generar imágenes sobre todo equilibradas, ¿vale?, que llaman ellos, los fotógrafos expertos, y imágenes más atractivas que la colocación sistemática del sujeto en el centro. ¿Vale? Bien, aplicado al turismo, esto se traduce en decisiones muy concretas. Por ejemplo, si estáis fotografiando un monumento, pues quizá no conviene centrarlo sin más, sino desplazarlo ligeramente para dejar respirar un poco el contexto. Porque en turismo el contexto también vende. Otro ejemplo, si mostráis un paisaje con un horizonte marino, ¿vale?, pues la línea del horizonte debe colocarse de manera intencional. Más cielo si el cielo aporta valor, ¿vale?, si hay atardecer o hay nubes, o más suelo si lo importante está abajo, ¿vale?, si lo que queremos es mostrar la playa o una determinada actividad. Bien, si por el contrario aparece una persona caminando por una calle con encanto, lo más interesante suele ser dejar espacio hacia la dirección del movimiento, ¿vale? Porque eso va a generar sensación de recorrido, ¿vale?, de historia en marcha. ¿Bien? Bien. Esto con respecto a la regla de los tercios, ¿vale?, que la tenemos que tener activa. El segundo punto de nuestro checklist, el segundo principio, pues va a ser aquí el nivelado del horizonte. ¿Vale? Esto parece una cosa obvia, pero sigue siendo uno de los errores más frecuentes. ¿Vale? Un mar torcido, una línea de fachada inclinada o una terraza descompensada transmiten ese amateurismo, el ser amateur, de forma inmediata. Fijaros que en términos de marca esto va a ser clave, ¿de acuerdo? Porque pequeños errores técnicos van a generar grandes pérdidas de percepción de calidad. ¿De acuerdo? Bien. Tercer punto de nuestro checklist. Lo tenéis ahí. Las líneas guía. ¿Vale? Vamos a tener de forma natural líneas que van a guiar la intención de la foto o del vídeo. Por ejemplo, calles, pasillos, barandillas, filas de columnas, caminos, sombras, mesas o bordes arquitectónicos que pueden conducir la mirada hacia el sujeto principal que queremos mostrar. Por ejemplo, eh, un pasillo de hotel bien utilizado puede dirigir la vista hacia una habitación abierta. Fijaros, una calle estrecha puede llevarnos visualmente hacia una plaza. Una fila de mesas, pues en un restaurante puede terminar en un plato protagonista. ¿De acuerdo? Bien. Eso con respecto al uso de líneas guía naturales. Cuarto principio, cuarto punto de nuestro checklist, en el marcado. ¿Vale? Vamos a utilizar aquí sobre todo el enmarcado natural. ¿De acuerdo? Se trata de utilizar puertas, arcos, ramas, incluso ventanas o elementos del entorno para encuadrar el motivo principal. ¿De acuerdo? Este recurso añade profundidad y va a generar la sensación de descubrimiento. Esto tiene mucho valor en turismo, si lo pensáis, porque activa una idea muy potente. Es decir, estoy viendo algo que quiero atravesar, ¿eh? Un arco, una puerta, una ventana, pues no solo encuadran, sino que invitan a traspasarlo. ¿Vale? Y yo aquí añadiría un quinto punto para nuestro checklist, un quinto principio, que creo
que os va a servir para marcar la diferencia, ¿vale? La profundidad, ¿vale? Ese fondo limpio sin distracciones. Introducir elementos en primer plano, plano medio y fondo genera esa sensación tridimensional, ¿vale? Y esto va a ser útil especialmente en paisajes o también en interior de hoteles o en escenas urbanas, ¿de acuerdo? Por tanto, quiero que resumáis este bloque con una frase. Sí, quiero que resumáis este bloque con una frase. Componer bien es ordenar la atención del espectador, ¿de acuerdo? Es dirigir su atención, ¿vale? Y en turismo, quien controla la atención va a controlar el deseo, ¿de acuerdo? Bien, pensalo un minutito que vuelvo rápidamente. Hacer una cosita para luego. Bien, pues vamos a seguir avanzando, ¿vale? Hemos visto la fotografía turística. Ahora vamos a centrarnos en esta parte de la especialización en interiores, ¿vale? Pasamos ahora a interiores, que es un ámbito esencial para hoteles, para apartamentos, para casas rurales, spas, restaurantes o espacios de experiencia. Y aquí quiero insistiros en algo. Ah, cuidado, mostrar un interior no equivale a enseñarlo tal cual está, ¿eh? Un interior turístico debe presentarse también, mucho más que un exterior. Debe prepararse y debe también dirigirse visualmente, ¿de acuerdo? Bien, aquí podemos cometer un error que se da habitualmente y es pensar que como el espacio ya existe, bueno, pues basta con grabarlo. Pero en realidad ese espacio físico no está diseñado para la cámara, está diseñado para su uso, ¿de acuerdo? Por tanto, eso va a implicar que necesita una adaptación mínima para convertirse en contenido, ¿de acuerdo? En interiores, más que ningún otro ámbito, la diferencia entre contenido amateur y contenido profesional no está en el dispositivo, sino en la intención, ¿de acuerdo? Dos personas van a poder grabar la misma habitación con el mismo móvil y obtener resultados completamente distintos, completamente diferentes. La diferencia aquí va a estar en cómo lee el espacio y qué decide mostrar de él, ¿vale? Esto se llama staging, ¿vale? Es la puesta en escena y hay unas técnicas, ¿de acuerdo? Pues muestro aquí. Bien. El staging o puesta en escena pues va a consistir en intervenir el espacio que queremos fotografiar para que comunique mejor una historia, ¿vale? Es decir, ni muchísimo menos quiero decir que esto implique falsificar, ¿vale? Sino que va a implicarnos seleccionar, ordenar y enfatizar en lo que nos interesa mostrar, ¿vale? Es exactamente lo que ocurre en un escaparate, igual, ¿vale? O en una sesión editorial o en el set de una producción visual, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que aquí hay un matiz muy importante y es que en turismo no estamos decorando, estamos narrando, ¿vale? Entonces, cada objeto que aparece en el plano pues tiene una función comunicativa concreta, ¿vale? Aunque el espectador no sea consciente de ello. Imaginaros una habitación de hotel, ¿sí? Si grabamos esta habitación sin intervenir nada, lo más probable es que se vea correcta, pero probablemente resulte fría, resulte plana o muy genérica. En cambio, veis aquí esta secuencia que os muestro. Si alisamos las sábanas, encendemos una lamparita con un libro abierto, dejamos una taza o un elemento local sobre una mesita y abrimos bien las cortinas, ¿vale? De repente aparece la narración.
Ya no vemos solo una habitación, estamos viendo descanso, estamos viendo cuidado, estamos viendo viaje y experiencia. ¿De acuerdo? Otro ejemplo, en lugar de una habitación, pues un restaurante, ¿vale? Tenemos un restaurante vacío con las mesas listas, ¿vale? Eso no siempre resulta atractivo, pero si añadimos pequeños elementos, ¿vale? Como copas servidas, un plato atractivo, una vela encendida, una silla ligeramente desplazada, va a aparecer esa sensación de vida que queremos transmitir, ¿de acuerdo? Y eso es lo que buscamos, espacios que parezcan vividos, ¿de acuerdo? No simplemente que estén disponibles ahí, ¿de acuerdo? Bien. Por tanto, el staging se va a apoyar en tres grandes preguntas. La primera es, ¿qué quiero que imagine la persona que lo ve? ¿Vale? Si quiero que imagine descanso, quiero que imagine lujo, cercanía, tradición, ¿de acuerdo? Segunda pregunta, ¿qué objetos ayudan a construir esa historia? Y tercero, ¿qué elementos pueden romperme esa atmósfera y los tengo que quitar de mi plano? ¿Vale? Fijaros, en términos prácticos, pues suelen restar calidad siempre visual objetos como papeles desordenados, mandos apilados, cables a la vista, ¿no? Botellas de plástico poco estéticas, cartelería excesiva o textiles mal colocados. ¿Vale? Es verdad que son elementos reales, pero que no van a aportar valor narrativo, entonces no hay por qué mostrarlos. En cambio, suelen sumar pues, elementos como una iluminación cálida, libros, bandejas, detalles gastronómicos, detalles textiles estirados o referencias al territorio, por ejemplo, cerámica o productos locales o materiales naturales, ¿vale? Entonces, estos elementos van a ayudar a posicionar el espacio sin necesidad de explicarlo con texto, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay otra clave profesional, que es menos, pero mejor, ¿vale? Un error que cometemos muchas veces y que es frecuente es intentar embellecer, ¿vale? Añadiendo demasiados objetos. Y el resultado suele ser un espacio recargado y poco creíble. La clave aquí va a estar en sugerir una escena vivible, ¿vale? No en disfrazar el lugar. Entonces, un principio muy importante es que el staging debe sentirse natural. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si el espectador percibe que algo está forzado, ¿vale? Pues se va a romper la conexión. Y en turismo esa conexión es lo que genera el... ¿no? Bien. Esto en cuanto a la foto, pero ¿cómo debemos grabar interiores con un móvil? Bueno, pues esta es otra parte muy importante, ¿de acuerdo? Fijaros que el smartphone en interiores se enfrenta a dos dificultades típicas, ¿vale? Una va a ser la falta de luz y luego otra va a ser el contraste entre zonas oscuras y ventanas muy brillantes, ¿de acuerdo? Esto va a generar imágenes que decimos que tienen ruido, ¿vale? O zonas quemadas o pérdida de detalles si no se gestiona bien. Pero además de lo técnico, va a haber otro reto que es el espacio, ¿vale? Porque los interiores suelen ser más pequeños de lo que parecen en fotos profesionales. Por ejemplo, por eso, el punto de vista y el movimiento aquí van a ser claros, ¿vale? Fijaros que aquí conviene seguir pues unas normas muy simples, ¿vale? Que en conjunto van a marcar una gran diferencia. Primero, vamos a limpiar la lente antes de empezar. De acuerdo que parece obvio, ¿vale? Pero una lente sucia pues va a reducir el contraste y la nitidez de forma notable, ¿sí? Vamos a evitar el zoom digital, ¿de acuerdo? En lugar de acercar con el dedo, es mejor moverse físicamente. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque el zoom digital va a degradar la imagen, ¿de acuerdo? Otra cosa importante es exponer con cuidado si entra mucha luz, ¿vale?
si entra mucha luz desde una ventana, esto lo tenemos que cuidar mucho. En muchos casos conviene tocar la pantalla y ajustar ligeramente la exposición hacia abajo, pues para no quemar el exterior. ¿De acuerdo? Otra cosa muy importante en los vídeos es moverse despacio. ¿Vale? En interiores, fijaros que cualquier movimiento brusco se nota más. ¿Vale? La sensación de calidad está muy ligada a la suavidad. ¿Sí? Luego también es importante repartir los planos, importante. No confiar en una sola toma. Lo que debemos hacer es grabar dos o tres versiones, ¿vale? Y así nos va a permitir elegir mejor en edición, que no tengamos que editarlo. Y además, debemos buscar ángulos que den amplitud sin deformar demasiado, ¿vale? Es que cogemos y parece una cosa así, ¿vale? Entonces, las esquinas suelen funcionar bien, sí, pero hay que evitar inclinaciones exageradas que distorsionen un poco las líneas, ¿vale? Entonces, todo esto, en conjunto, pues podemos añadir un criterio muy útil, ¿de acuerdo? Debemos planificarlo, es decir, debemos grabar siempre pensando en recorrido, ¿vale? El espectador no solo ve un espacio, sino que lo está recorriendo visualmente, ¿vale? Entonces, una secuencia muy eficaz para una habitación turística suele ser esta. Primero, un plano de acceso desde la puerta, ¿vale? A modo de introducción, de sensación de llegada, ¿verdad? En un segundo momento, pues hacer una vista general del espacio, ¿vale? Para que haya una comprensión global. ¿Eh? Luego, vais aquí, os lo tengo detallado aquí. El detalle textil o amenities, que se llama, que va a transmitir esa sensación de calidad y de cuidado. ¿Vale? En cuarto lugar, vamos a mostrar el baño, que suelen ser a veces espectaculares, o un elemento diferencial, ¿vale? Que nos dé ese valor añadido. En quinto lugar, vamos a mostrar la ventana, el balcón o las vistas que tiene, ¿vale? Que es la manera de conectar con el exterior. Y por último, pues mostrar un plano final con ambiente, ¿de acuerdo? Porque eso nos va a dar un cierre emocional, ¿sí? Entonces, fijaos en que esta secuencia ya tiene lógica narrativa, ¿eh? No es una suma de clips, es una pequeña historia espacial que estamos contando. Y aquí está la clave final de este bloque que os estoy contando. En interiores no mostramos metros cuadrados, no nos interesa, mostramos sensaciones. Y esas sensaciones no aparecen por casualidad, ¿vale? Las tenemos que diseñar. ¿De acuerdo? Bien, pues pasamos al siguiente bloque, ¿vale? No sé si tenéis alguna cuestión, alguna duda, me podéis escribir por el chat, ¿vale? Ya sabéis que luego cuelgo el vídeo. Cuando acabemos, lo grabo, lo transformo y lo subo, ¿vale? Bien, vamos a avanzar otro poquito más. Eh, la gastronomía turística, esto es un nivel, es otro nivel, es un nivel de especialización importantísimo, ¿vale? Fijaros que la gastronomía es hoy uno de los motores visuales más fuertes del marketing turístico. Muchísimas decisiones de visita, de reserva o de consumo se van a ver influidas por cómo se presenta la comida, por cómo es el local o el momento de disfrute. Por tanto, la imagen gastronómica no va a vender solo un plato, ¿sí? Va a vender atmósfera, va a vender identidad, identidad local y una experiencia compartible, ¿vale? De hecho, en redes sociales la gastronomía cumple una doble función, ¿de acuerdo? Y es que atrae y valida. Atrae porque despierta deseo inmediato y valida porque el usuario interpreta esa imagen como prueba de calidad. Si se ve bien, se asume que merece la pena, ¿vale? Y aquí hay una idea clave. En turismo gastronómico no competimos solo con otros restaurantes, ¿vale? Competimos pues con todo el contenido que aparece en el feed del usuario. Por eso la imagen tiene que destacar en segundos, ¿vale? Para lograrlo necesitamos una intención visual, ¿vale? No una improvisación. Y para eso vamos a hacer uso de lo que
Aquí os expongo en esta diapositiva de los ángulos ¿vale? Fijaros que en fotografía gastronómica con smartphone hay tres ángulos fundamentales, pero lo importante no es solo conocerlos, sino entender cuándo utilizarlos y por qué utilizarlos, ¿vale? El primero es el cenital, ¿vale? Es decir, desde arriba, de forma perpendicular a la mesa. Bueno, esto va a funcionar muy bien para mesas completas, desayunos, tapas compartidas o composiciones donde la geometría del conjunto importa mucho, ¿sí? Este ángulo es especialmente útil en destinos donde la cultura gastronómica es social, como el tapeo, ¿sí? Permite contar variedad, abundancia y contexto, todo en una sola imagen. Por ejemplo, una mesa con varias tapas, bebidas y manos entrando en el plano transmite mucho más que un solo plato aislado, por supuesto. ¿De acuerdo? Pues este sería el ángulo cenital. ¿Vale? Tenemos en segunda opción, veis aquí, que es el ángulo de 45 grados. ¿De acuerdo? Esto sería, bueno, pues el más parecido a la visión natural del comensal, ¿no? Más o menos estamos sentados, bueno, pues, ¿de acuerdo? Esto 90 grados, pues nosotros, nuestra cabeza, nuestros ojos, mirando a la mesa, pues aproximadamente 45 grados. Por tanto, es el más parecido a la visión natural del comensal y suele ser excelente para platos con volumen, ¿vale? O capas. Por ejemplo, hamburguesas, cafés, postres, bowls, ¿de acuerdo? Este ángulo va a conectar muy bien con la experiencia real, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es el punto de vista que tendría el cliente sentado en la mesa, ¿vale? Por eso genera identificación inmediata. Es decir, el usuario no solo ve el plato, se imagina delante de él. Y el tercero es el macro, ¿de acuerdo? Que es lo que conocemos como plano cercano, ¿no? Y esto va a ser ideal, pues, para mostrar, para enseñar texturas. Por ejemplo, vapor, brillo, mm, cremosidad, grasa, crujiente, ¿vale? O detalles de la materia prima. El macro es un recurso especialmente eficaz cuando lo que buscamos es activar el apetito, ¿vale? O la sensualidad visual. Un plano cercano de un huevo rompiéndose, de un café sirviéndose o de un postre con chocolate fundido, pues puede ser mucho más potente que una vista general, ¿vale? Entonces, la recomendación práctica que os doy es no es elegir uno y ya. La recomendación es combinarlos, ¿eh? Además, combinarlos como una secuencia narrativa. Podemos hacer primero una vista general de la mesa, por lo que estamos ya, digamos, aportando ese contexto. ¿Sí? Después, el plato protagonista, centrar el foco. Y finalmente, el detalle que dispara el deseo, ¿no? Lo que sería la emoción. Fijaros que esto no solo va a mejorar la calidad visual, sino que va a facilitar la creación de reels o carruseles con lógica narrativa, ¿vale? Algo clave en marketing digital. Y para esto, pues tenemos trucos, ¿vale? Trucos de estilismo, ¿no? Igual que el estilista que nos maquilla, pues el estilista gastronómico. Ah, realmente en gastronomía la puesta en escena también es clave. La comida real no siempre llega a la mesa con el aspecto ideal. eh, ¿eh? Entonces, por eso vamos a aplicar pequeñas intervenciones visuales que van a mejorar mucho el resultado sin traicionar la esencia del producto. Cuidado, ¿vale? Nunca jamás tenemos que mostrar algo que no existe. Aquí es importante entender que el tiempo juega en contra, ¿vale? Que muchos platos pierden atractivo visual en minutos. ¿Eh? ¿Por qué? Pues porque el vapor desaparece o las salsas se van secando, los colores pueden ir cambiando. Por eso, anticiparse y actuar rápido pues forma parte del proceso profesional, ¿vale? Entre los recursos más habituales, pues tenemos, por ejemplo, pulverizar agua sobre vasos o botellas para generar sensación de frescor, ¿sí? Pincelar con un poquito de aceite ciertas superficies para recuperar brillo,
podemos y debemos limpiar los bordes del plato antes de grabar o fotografiar, ¿eh? Que parezcan impecables, que aparezcan impecables. Debemos ajustar los cubiertos y los elementos de la mesa para equilibrar, pues, la composición, ¿vale? Y me he quedado congelado. Bien, un truco importante que os decía es el añadir manos en acción, ¿vale? Cortando, sirviendo, brindando, ¿vale? Es un atrezo, como os indico aquí, ¿vale? Y de esta forma, pues estamos introduciendo vida, ¿vale? Otra cosa importante, otra cosa importante es retirar los objetos que distraigan o que no aporten valor visual. Y además podemos aprovechar fondos neutros o coherentes con la identidad del lugar, ¿vale? Fijaros que aquí vamos a disponer, pues, de un recurso especialmente potente en turismo, que va a ser el poder introducir contexto local. No es solo, o sea, no es lo mismo fotografiar un plato aislado que integrarlo con elementos del destino. Por ejemplo, una cerámica típica, una mesa exterior con vistas, una textura de madera o un fondo reconocible, ¿vale? Todo esto pueden convertir una imagen gastronómica en una imagen de destino, ¿vale? Entonces, aquí el principio profesional es simple. Cuidado, estilizar no es engañar, ¿vale? Es presentar bien. En turismo esto importa especialmente porque muchas marcas compiten en redes mediante sensaciones visuales muy rápidas, ¿vale? Y una última idea importante que quiero aportaros es que la gastronomía no se graba solo cuando llega el plato, ¿vale? Podemos construir una historia completa, ¿sí? Desde la preparación, la cocina, los ingredientes, pasando por el emplatado, ¿vale? Hasta el momento de consumo, ¿vale? Esa reacción cuando nos llega, un brindis, ¿vale? El ambiente en sí. Entonces, cuanto más completa es la narrativa, mayor es la capacidad de conectar. Todo esto porque al final no estamos enseñando comida, estamos activando una experiencia que el usuario quiere vivir y compartir. ¿De acuerdo? Aquí de lo que se trata es de crear el deseo, de que el usuario venga, coma, ¿vale? Que se vea en el servicio que ofrecemos. ¿Sí? Bien. Bueno, pues con esta parte finalizamos el bloque del turismo gastronómico, ¿de acuerdo? Y pasamos a el concepto de lo que es el vídeo vertical, ¿vale? Esto ha sido una revolución, porque aquí entramos en el lenguaje dominante de la promoción turística actual, ¿de acuerdo? Que es el vídeo vertical. Plataformas como Reels y formatos equivalentes pues han consolidado una manera de consumir contenido pensada para pantalla completa, ¿de acuerdo? Para desplazamiento rápido y para una decisión instantánea. Entonces, revisando las distintas guías creativas que hay, todas coinciden e insisten en que el formato vertical favorece la inmersión, favorece la presencia visual, ¿vale? Y la adaptación natural al uso del móvil. Fijaros que esto cambia la forma de grabar y también la forma de pensar, ¿eh? En vídeo vertical ya no basta con enseñar algo bonito, ¿eh? Hay que captar la atención en los primeros segundos, ¿eh? Y luego sostener el interés con claridad visual y cerrar orientado, eh, o sea, orientando una acción, porque la competencia real no es otro destino, sino el siguiente contenido del feed, ¿de acuerdo? Entonces, aquí quiero subrayar una idea muy importante, y es que el vídeo vertical, ¿vale? No es una simple adaptación del lenguaje audiovisual tradicional, ¿eh? El vídeo vertical tiene su propia lógica, ¿eh? Está diseñado para un consumo rápido, para visionado individual en móvil y en muchos casos, pues para reproducción sin sonido. Por eso funcionan también los textos breves en pantalla, ¿vale? Los cortes ágiles y las ideas concentradas. ¿De acuerdo?
Vamos a ver de lo que se compone un vídeo, ¿vale? Fijaros que en turismo, además, el formato vertical tiene una ventaja enorme y es que permite transmitir sensación de presencia, por ejemplo, un balcón con vistas, una calle estrecha con encanto, ah, una piscina infinita o una mesa servida frente al mar, pues ganan fuerza cuando ocupan toda la pantalla del usuario, ¿vale? Entonces, la imagen deja de ser solo informativa y se vuelve envolvente. Por eso, cuando trabajamos el vídeo vertical, sobre todo para promoción turística, no debemos preguntarnos solo qué vamos a enseñar, sino qué tiene que sentir la persona en los 3 primeros segundos para no seguir deslizando, ¿vale? Fijaros que esa pregunta cambia por completo la planificación, ¿vale? Bien, ¿cómo es la anatomía de un vídeo viral? Bueno, pues aquí vemos que la estructura más útil para explicarlo es esta que os tengo aquí puesto, ¿vale? Primero el hook, luego el desarrollo rítmico y la llamada a la acción, ¿vale? Es decir, no es una fórmula mágica, pero sí es una estructura muy sólida para ordenar el mensaje y evitar uno de los errores más comunes: grabar mucho contenido sin una progresión clara, ¿vale? Sí. Las recomendaciones sobre Reels y vídeo vertical insisten precisamente en la importancia de una apertura fuerte, ¿vale? Un desarrollo breve y una orientación final alineada con el objetivo de la misma, ¿vale? Pues vamos a ver. Bien, el hook. Vemos aquí que los primeros segundos son decisivos para evitar que el usuario pase al siguiente contenido, ¿vale? Hay muchas guías sobre vídeos cortos, ¿vale? Pero todas coinciden en recomendar, o sea, que recomiendan abrir con algo inmediato y visualmente potente, ¿vale? Y algunas llegan a concretar que el gancho debe aparecer en el primer o segundo segundo para reducir el abandono temprano. Por tanto, un hook puede construirse de varias formas. Por ejemplo, eh, con una frase provocadora, por ejemplo, con una promesa concreta, con una imagen inesperada, con una pregunta directa o con una formación muy específica, ¿vale? Por ejemplo, a nivel turístico, pues por ejemplo podemos abrir con la frase: el rincón más fotogénico que casi nadie enseña, ¿vale? O lo mejor de este hotel no es la cama, o una cena aquí te cambia el viaje, ¿vale? Si visitas Córdoba, guarda este sitio. Entonces, lo importante no es que el hook sea llamativo porque sí, sino que abra una expectativa, ¿de acuerdo? Tiene que hacer que el usuario piense: quiero ver dónde va esto. En términos pedagógicos, mmm, vemos que el hook no informa todavía, ¿vale? Pero activa la curiosidad. Y aquí conviene desmontar otra idea habitual, ¿vale? Que un hook no siempre es texto. Puede ser también una imagen muy poderosa al principio, o un movimiento de cámara que revele algo, un antes y un después, ¿eh? Una reacción o una escena con contraste visual fuerte, ¿vale? Claro que en turismo esto funciona especialmente bien porque el destino tiene mucho potencial escénico, ¿vale? Bien. En segundo lugar, después del hook, ¿vale? De esos 3 primeros segundos que va a captar nuestra atención, tenemos lo que sería el desarrollo, ver el contenido, ¿de acuerdo? Que es lo que va a dar ritmo y valor, ¿eh? Es, una vez retenida la atención, pues el vídeo debe sostener el interés, pero con cierto ritmo, ¿vale? Entonces, estas guías a las que os hago referencia recomiendan, pues, mostrar piezas breves, hacer clips fáciles de digerir, y una estructura visual que mantenga energía, comprensión y continuidad, ¿vale? Sobre todo en móvil. Entonces,
Tu propuesta de cortes cada 2 o 3 segundos puede ser muy útil porque obliga a pensar qué aporta cada clip y a eliminar el relleno, ¿de acuerdo? Eso va a mejorar la claridad de la historia y encajar bien con la lógica del formato, ese formato breve que queremos mostrar, ¿vale? Y aquí cada plano tiene que justificar su presencia, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay una idea clave que quiero repetiros, y es que ritmo no significa velocidad sin sentido, ¿vale? Ritmo significa que cada plano llega cuando debe y dura lo necesario. Si un clip se alarga más de lo que aporta, ¿vale? Pues va a frenar. O si corta demasiado pronto, va a confundir. Entonces, el montaje eficaz no consiste en poner muchos cortes, sino en mantener la atención sin fatigar, ¿vale? Por eso en turismo un desarrollo eficaz suele combinar 3 funciones importantes. Primero, mostrar el lugar o la experiencia. Segundo, confirmar la promesa de ese hook que hemos puesto al principio. Y en tercer lugar, escalar el deseo visual. Ejemplo, si el hook dice, lo mejor de este hotel no es la cama, el desarrollo no debe dispersarse con recursos aleatorios, ¿vale? Debería conducir rápidamente hacia aquello que justifica la promesa. Las vistas, el spa, el desayuno en la terraza, o una experiencia diferencial, ¿vale? Esa coherencia narrativa es lo que hace que una pieza parezca profesional, ¿sí? Bien. También conviene recordar algo importante, es que muchas personas consumen estos vídeos sin sonido, ¿vale? Entonces, las guías nos van a recomendar usar el texto en la pantalla y subtítulos porque una gran parte del consumo móvil se hace en silencio, ¿vale? Esto va a afectar directamente a la comprensión y al rendimiento del contenido, ¿vale? Eso significa que en la práctica el desarrollo pues debe apoyarse pues, en textos breves y legibles, en planos muy claros, en mensajes simples, una idea principal por pieza, ¿vale? Dicho de otra forma, si para entender el vídeo hace falta escucharlo entero con mucha atención, probablemente no está optimizado para red, ¿vale? Y por último, lo que veis aquí, el CTA, el cierre, ¿vale? Que sería función final. Fijaros que el cierre debe orientar una acción, ¿vale? Es decir, las recomendaciones sobre creatividad vertical señalan que la llamada a la atención funciona mejor cuando es visible, cuando es breve y coherente con el objeto del contenido, ¿vale? Con ese objetivo. Ya sea guardar, ya sea compartir, ya sea comentar, ¿vale? O visitar un enlace. Mm, ¿Qué CTAs podemos utilizar que sean eficaces? Pues, por ejemplo, del estilo de guárdalo para tu próxima escapada, ¿no? O compártelo con quien vendría contigo. Tipo Team Hotel Boutique o apartamento con vistas. ¿Mm? O reserva desde el enlace del perfil, ¿vale? Un contenido sin CTA puede gustar, pero un contenido con CTA puede además activar el comportamiento que estamos buscando, ¿vale? Y ahí está precisamente la diferencia entre una pieza solo estática y una pieza funcional para marketing turístico, ¿vale? Fijaros que además no todas las llamadas a la acción buscan venta directa. ¿Sí? En turismo, bueno, muchas veces interesa primero generar esas señales de interacción, ¿vale? Lo que son. Me quedo congelado. Eh, lo que os comentaba. Primero, muchas veces lo que interesa es eso, generar guardados, compartidos, comentarios, ¿vale? O visitas al perfil, ¿vale? Esas acciones también aumentan el valor estratégico del contenido porque amplían el alcance, van a afinar la relevancia y van a preparar conversión posteriores, ¿vale? Entonces, aquí vemos cómo cambia la grabación en ese sentido, ¿vale? Bien, todo esto que os cuento,
implica una transformación práctica de la producción, ¿vale? Si el vídeo vertical exige hook, exige ritmo y CTA, entonces la grabación debe planificarse desde esa estructura y no al revés, ¿vale? Primero se piensa la secuencia narrativa, después se capturan los planos que lo hacen posible, ¿vale? Fijaros que aquí un error muy frecuente es grabar muchos recursos generales y confiar en que luego ya saldrá algo en edición, ¿vale? En formatos cortos, eso suele producir vídeos vagos, que llamamos, ¿vale? Vídeos lentos, vídeos sin dirección, ¿vale? Entonces, aquí las recomendaciones son planificar esas ideas y dividir el contenido en clips digeribles antes de grabar, precisamente para evitar esa improvisación poco eficaz, ¿vale? Bien, para trabajar bien en turismo, pues una secuencia muy simple y eficaz suele ser esta. Plano uno, imagen, gancho, ¿vale? O frase hook. Plano 2, revelación del lugar o de la experiencia que queremos dar. Plano 3, un detalle diferencial, ¿de acuerdo? En el plano 4 podremos meter un momento humano o un ambiente concreto, ¿vale? Y en el plano 5, pues un cierre con CTA. Por ejemplo, en un reel sobre una terraza con vistas en Granada, pues el esquema podría ser el hook, podemos poner la vista que te obliga a parar, ¿eh? Un plano inicial de impacto, un corte a la mesa o al entorno, ¿de acuerdo? Un detalle de bebida, de comida, gesto humano, ¿vale? Y un plano final con el mensaje, guárdalo para tu próxima visita, ¿eh? Fijaos en que esto ya no es grabar un sitio, es construir una microexperiencia audiovisual pensada para el móvil, ¿eh? Con una atención rápida y una respuesta inmediata. Lo guardo, ¿vale? Ese es el fondo, realmente, el núcleo de la revolución del vídeo vertical, ¿eh? Bien, quiero que os quedéis con esta idea. En vídeo vertical, lo profesional no es solo grabar bonito, ¿vale? Hemos dicho que es diseñar atención, ¿vale? Ejemplo, el formato 9:16, el gancho inicial, el uso de texto, los cortes breves y la llamada a la acción no son adornos, ¿vale? Son respuestas a una forma concreta de consumo digital en móvil. Por eso, pues cuando una pieza funciona, no suele ser casualidad. Normalmente responde a una combinación muy clara, ¿eh? A un primer impacto rápido, a una secuencia comprensible, una progresión visual, y un cierre accionable. Por tanto, las mejores prácticas consultadas sobre Reels y vídeo vertical, bueno, pues apuntan justamente a esa lógica, ¿vale? A atraer pronto, mantener claridad y aprovechar el formato móvil completo, ¿vale? Bien. Vamos a pasar así un poquito más rápido por un par de cositas que os quiero contar, ¿vale? Una es la narrativa y el movimiento, ¿eh? Porque hay mucha diferencia entre grabar y narrar, ¿vale? Y la diferencia está en el movimiento con esa intención, ¿vale? Tenemos una parte que es el walkthrough, ¿vale? El walkthrough consiste en grabar desde el punto de vista de quien entra, ¿vale? Y recorre un espacio, ¿vale? Esto es ideal para hoteles, para apartamentos, para spas, beach clubs, restaurantes, rutas, ¿vale? Su fuerza está precisamente en poner al espectador dentro de la experiencia, ¿vale? Otro tipo de movimiento es el orbit, que es el giro controlado alrededor de un objeto o de un sujeto, ¿vale? Esto funciona muy bien, pues con mesas, con camas, en cócteles, platos, en esculturas, o pequeños elementos premium. Va a añadir volumen y sensación de detalle trabajado, ¿vale? Y por último, el reveal, que esto va a consistir en ocultar parcialmente el motivo y mostrarlo después. Puede hacerse pasando detrás de una columna, o una puerta, una planta, un muro, ¿no? Un objeto que hay en el primer plano. Esto va a generar curiosidad y sensación de encuentro. Bien, en turismo lo que estamos es vendiendo una experiencia pero condensada, ¿vale? Por eso las transiciones mmm, no son solo un recurso estético, ¿vale? Son una forma de comprimir el recorrido del cliente en pocos segundos, ¿de acuerdo? Del check-in a la habitación, de la habitación a la cena, del desayuno al paseo o del atardecer al cóctel, ¿de acuerdo? El objetivo no es lucir
un efecto. El objetivo es que la historia fluya. Y para eso vamos a tener una serie de herramientas de bolsillo para poder editar, ¿vale? Esta es una parte muy importante, la edición, ¿vale? Aquí es importante que vosotros entendáis que editar no significa sobrecargar ni adornar, ¿vale? Editar significa seleccionar lo mejor, ordenarlo con una lógica, darle ritmo y reforzar la legibilidad, ¿vale? Para eso, por ejemplo, tenemos Cajo, que seguro que en TikTok todos lo conocéis. Es especialmente útil para contenido vertical porque facilita la edición ágil, facilita la inserción de textos, el subtitulado automático y un montaje rápido adaptado a redes, ¿vale? En las recomendaciones actuales sobre anuncios y creatividad vertical, la rapidez de iteración y el ajuste visual al formato móvil, pues van a aparecer como factores importantes en el rendimiento de la pieza, ¿vale? Aquí conviene destacar 5 usos concretos para esto. Es decir, debemos recortar y limpiar, ordenar planos por ritmo, insertar textos breves, subtitular locuciones, ¿vale? Y exportar en formato listo para la publicación. ¿Por qué? Pues porque aquí hay una serie de errores frecuentes, como añadir demasiados efectos o hacer transiciones innecesarias, escribir demasiado texto, ¿no? No revisar la sincronía, o usar músicas pues, que pueden entorpecer la comprensión, ¿vale? Entonces, aquí lo que se debe hacer para triunfar es empezar por el plano más fuerte, debemos simplificar los textos, mantener la coherencia de estilo, usar subtítulos cuando la voz es importante y cerrar siempre con un CPA. ¿De acuerdo? Bien. Siguiente herramienta, el Lightroom Mobile. Esta herramienta cumple otra función, ¿vale? Que es la de la coherencia visual. ¿Eh? Aquí el gran valor que tiene es la posibilidad de ajustar la luz, el color y el contraste de forma consistente y de aplicar presets a varias imágenes para que una serie mantenga la misma identidad estética, ¿vale? En turismo esto es claro. Una marca no se construye con piezas aisladas, sino con continuidad visual, que es lo que vimos en la anterior clase. Entonces, si una cuenta muestra colores completamente distintos entre publicaciones, al final la percepción general se nos va a debilitar, ¿vale? En cambio, una línea estética consistente va a reforzar la profesionalidad. Entonces, la idea de crear en preset, como por ejemplo Luz de Sevilla, es didácticamente excelente porque traduce una intención de marca a una decisión técnica, ¿vale? El preset se va a convertir en una firma, tonos cálidos, blancos controlados, amarillos suaves, azules no estridentes, ¿eh? Y una atmósfera reconocible. ¿De acuerdo? Bien. Y por último, para terminar, el UGC, ¿vale? Que es el contenido generado por usuarios y el protocolo legal, ¿vale? Fijaros que, el contenido generado por usuarios aporta mucha autenticidad y mucha credibilidad, ¿vale? Muchas marcas turísticas lo van a utilizar como prueba social porque resulta más cercano que el contenido estrictamente corporativo, ¿vale? Aquí las guías pues destacan precisamente eso, ese valor en términos de confianza y percepción, ¿vale? Pero aquí hay una condición especial. Es que no debemos reutilizar contenido de terceros sin autorización, ¿vale? Eh, Aquí os insisto mucho en la necesidad de solicitar permiso y reconocer la autoría cuando corresponde, ¿vale? Es decir, lo primero que tenemos que hacer es un protocolo muy sencillo, ¿vale? Identificar el contenido alineado con la marca, perfecto. Contactar con el autor, pedir permiso explícito para reutilizar ese contenido. Debemos aclarar dónde se va a utilizar. Ojo, guardemos la prueba del permiso, ¿vale? Y dar crédito si procede, ¿vale? Eso es fundamental. Eh, Importante, os digo, porque muchas publicaciones incluyen personas, experiencias personales, espacios vinculados
a una imagen o a una identidad. Por tanto, la credibilidad del contenido generado por el usuario depende precisamente de que se use con transparencia. ¿Vale? Imaginaros un hotel boutique en Sevilla, ¿vale? Que quiere promocionar, pues, no sé, una escapada de fin de semana. Entonces, ¿qué estrategia visual mínima diseñaríamos con un smartphone? ¿Vale? Primero, deberíamos planificar la captación de luz según el momento del día, ¿vale? Si es el exterior, al atardecer. Si es patio o recepción, cuidado con la luz controlada, ¿vale? La habitación principal con staging, ¿vale? Un detalle, la mentis. Desayuno o cóctel, cierre con terraza o vista, ¿vale? Eso lo vamos a ver en un primer lugar. Segundo, vamos a definir una narrativa vertical, ¿vale? Por ejemplo, el hook podría ser, no es solo dormir en Sevilla, ¿vale? Y el desarrollo, pues va a ser, pues, la llegada, la habitación en sí, un detalle premium, el desayuno, ¿vale? Un momento especial. Y el CTA, guárdalo para tu próxima experiencia, ¿de acuerdo? Eso en un segundo momento. Y en un tercer momento, ¿vale? Elegiríamos movimientos, un walkthrough de entrada, un reveal, por ejemplo, desde un arco o una cortina, ¿vale? El orbit sobre una mesa o una bandeja, ¿sí? Y, por ejemplo, hacer un macro sobre texturas, ¿de acuerdo? Después de todo esto, lo podemos editar con CapCut, con ritmo en subtítulos, o reforzar la coherencia visual con el Lightroom Mobile, ¿vale? Al final, lo que vamos a hacer es incorporar eh, ese social proof con una pieza UGC, ¿vale? Autorizada de un cliente satisfecho, siempre con permiso y crédito según el acuerdo, ¿vale? Y por último, hablaros de los errores que debemos evitar, ¿de acuerdo? Antes de irnos, pues quiero dejaros un mapa de errores que podáis recordar con facilidad, ¿de acuerdo? Primero, lo hemos comentado antes, el grabar con la lente sucia, ¿vale? El no planificar la historia, el grabar retratos a pleno sol, con un sol duro, ¿vale? Sin compensación. Torcernos el horizonte o las verticales, ¿vale? Cuidado con abusar del zoom digital. Cuidado con hacer movimientos bruscos. Cuidado con saturar la edición, ¿vale? Publicar sin coherencia estética o copiar tendencias sin adaptarlas a la marca. Y muchísimo ojo, por supuesto, con utilizar contenido generado por otros usuarios sin permiso o sin atribución, ¿vale? La mayoría de estos fallos no son técnicos en sentido estricto, ¿vale? Muchas veces son fallos de criterio y precisamente con eso, con esta clase, pues quería ayudaros a construir ese criterio, ¿vale? Entonces, la idea final que os quiero transmitir es eso, que el smartphone ha democratizado la producción de contenido, ¿vale? Por eso no significa que todo el contenido tenga valor, ¿de acuerdo? El valor aparece cuando la herramienta, ¿vale? La usamos con intención, con una mirada profesional y con una coherencia de marca. Un contenido turístico eficaz va a nacer de una buena luz, de una composición cuidada, eh, una puesta en escena clara, una narrativa breve, ¿eh? Pero potente, una edición limpia, y un uso ético de la prueba social. Si domináis esa lógica, podéis producir material verdaderamente competitivo sin perder, sin depender de grandes estructuras, ¿de acuerdo? En la práctica profesional esto va a abrir muchas posibilidades. Gestionar redes de un alojamiento, documentar experiencias locales, promocionar gastronomía, construir contenido para destinos o apoyar campañas con piezas ágiles o bien pensadas, ¿vale? Entonces, lo importante no es solo aprender a usar el móvil, lo importante es aprender a mirar cómo ese creador estratégico que queremos ser, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, pues nada, al final he tenido que meter un poquillo el turbo, ¿vale? Porque bueno, es un tema que me gusta tanto que al final, pues, me enrollo. Nada, mm, os subiré el vídeo después, os dejaré como siempre una preguntita y, nada, aquí seguimos, ¿vale? Vais muy bien con el curso, sé que estáis con más cursos, la mayoría de vosotros con dos, tres en total.
Y bueno, pues es lo que os digo, ¿vale? No, no lo dejéis para mucho, centraros en la parte obligatoria, os volveré a mandar los enlaces a los contenidos obligatorios y ya está, y en la evaluación final y la actividad final obligatoria. A partir de ahí, con todo el tiempo que os sobre, pues podéis indagar más en el curso que está súper interesante, ¿vale? Pues nada más, chicos, os emplazo al próximo martes que haremos la siguiente Kense, ¿de acuerdo? Os lo iré avisando, os lo pondré por el tablón de anuncios. Pues nada, chicos, feliz fin de semana.